Entonces, una de las funciones principales del riñón, ¿qué es? Secretar, filtrar la sangre. ¿Sí? El riñón o los riñones también tienen otra función, ¿no? ¿Qué otras funciones podemos hablar del riñón? Por ejemplo, producir hormonas. Tiene una función endocrina también. Función endocrina. ¿Qué es lo que hace la función endocrina? Produce, por ejemplo, una hormona que estimula la producción de los eritrocitos, producción de las hemácias. ¿Sí? ¿Quién produce las hemácias? La médula ósea, ¿no? Entonces, el riñón produce una hormona que se conoce como eritropoyetina, que actúa sobre la médula ósea para estimular. ¿Ok? También produce otra hormona que se conoce como renina, encargado del proceso de aumento de la presión arterial. ¿Sí? O sea, el riñón es el principal encargado de regular la presión arterial. ¿Por qué? Porque el riñón recibe básicamente mucha sangre. ¿Cuánto por ciento de sangre pasa por el riñón ahora mismo? 70. 25%. No pasa nada. Sí, 80% entonces ya no vamos a tener aquí. Entonces, 25% está pasando, igual es mucho, ¿verdad? 25, ¿no? Y se encarga de regular el flujo, presión a nivel general. ¿Ok? También es una glándula endocrina porque activa a una de las hormonas más importantes del cuerpo, que es la hormona vitamina D3. La vitamina D es una hormona, ¿verdad? Una vitamina que es hormona también. Y de hecho, una hormona muy importante. El último paso de la activación de la vitamina D se da en el riñón. Primero de la piel, hígado, hígado no sé. Hígado también hacía, ¿no? Activación de vitamina D. ¿Sí? Después, hígado a riñón. La más activa en el riñón. ¿Ok? Muy bien, también se encarga de regular el pH de la sangre. Que la sangre tenga un pH estable, más o menos alcalino. ¿Sí? Y esto lo hace gracias al proceso de filtrado también. ¿Ok? Muy bien. Anatomía del riñón. Ya vieron la anatomía de esto, ¿no? ¿Sí? El riñón tiene una forma de peixão, ¿no? Una zona convexa, una zona cóncava. ¿Sí? Cuando hacemos un corte longitudinal, podemos verlo así, anatómicamente. ¿Sí? Y dividimos en dos partes del riñón. ¿Cuáles son estas dos partes? Corteza ahí. ¿Qué divide la corteza de la médula? Como yo digo, a partir de aquí es médula, a partir de allá es corteza. Exactamente. Pirámides para abajo, médula. Pirámide para arriba, corteza. El riñón tiene unas estructuras que se puede ver macroscópicamente. Se puede ver macroscópicamente y se conoce como pirámides. ¿Sí? Las pirámides se ven en la morgue, se puede ver. Tiene una base y unos vértices. Y hay aproximadamente 8 a 12 pirámides en cada riñón. ¿Sí? Pirámides para adentro, médula. Pirámides para afuera, corteza. Las pirámides es el sitio donde termina de filtrarse la sangre, o sea, donde cae el producto del riñón. ¿Sí? ¿Cuál es el producto del riñón? Orina. Cae en un tubo que se conoce como cáliz menor. ¿Ok? Entonces tenemos pirámides, cae en los túbulos, perdón, las cálices menores. ¿Ok? Las cálices menores se unen para formar cáliz mayor. Y las cálices mayores confluyen para formar la pelvis renal. Y la pelvis renal se continúa con el ureter. Entre las pirámides vamos a encontrar unas prolongaciones de la corteza. Pirámide
pirámide, la corteza entra. Y esto se conoce como columnas renales o columnas de Bertini, ¿sí? Columnas de Bertini. Muy bien. El riñón también tiene lóbulos, ¿sí? Solo que estos lóbulos no están divididos así bien como una glándula común y corriente. Para dividir en lóbulos al riñón vamos a tomar lo siguiente: una pirámide y las columnas que le envuelven. Eso es un lóbulo renal. ¿Ok? Conjunta es lóbulo. Ahora, esto es una imagen histológica. Esto es pirámide, papila, cáliz menor, corteza fina, corteza media, ¿sí? Corteza media. 95% de la sangre se va en la corteza, 5% en la media. Mayor parte de la sangre está circulando aquí, fuera. Muy bien. Ahora, ¿dónde ocurre todo el proceso del trabajo del riñón? El trabajo del riñón ocurre en una estructura, que son muchas, se conoce como nefrona. ¿Sí? La palabra nefrona va también el nombre al especialista en riñón, que es el nefrólogo, ¿no? ¿Por qué? Porque la nefrona es la unidad estructural y funcional del riñón, la parte más importante. Aproximadamente tenemos 2 millones de nefronas en cada riñón. Muchísimo, ¿no? Muchísima cantidad de nefronas. Y esas estructuras nosotros no conseguimos ver macroscópicamente. Si tomamos un riñón, así, si tomamos un riñón, no se puede ver. No se ve cada nefrona. Necesitamos mirarlo micro. Pero son muchas, 2 millones, ¿eh? Entonces la nefrona, aquí se da todo el trabajo de filtro, ¿ok? Esta nefrona, esta unidad, para que pueda realizar el trabajo de filtro, necesita recibir a quién? A los vasos. Hay una unión entre vaso sanguíneo y tubos. Ese conjunto se conoce como nefrona. O sea, necesitamos, hay una unión entre vasos y tubos. Y ahí se da el proceso de filtrado. ¿Ok? Ahora, la nefrona tiene 2 partes, ¿sí? Principales. Una cabeza y un cuerpo. ¿Sí? Cabeza y cuerpo. La cabeza se conoce como corpúsculo. Esto es la cabeza. ¿Sí? Y el cuerpo está formado por los tubos renales. Cabeza, cuerpo. La cabeza recibe directamente a los vasos sanguíneos. ¿Sí? A los vasos. Esto es la cabeza, tiene un capacete, una cápsula. ¿Sí? Y esa cápsula recibe a los vasos. El vaso que entra dentro del capacete se conoce como arteriola aferente. ¿Sí? Entra. Luego, la que sale del capacete se conoce como arteriola eferente. ¿De dónde vino la arteriola aferente y eferente? Vinieron de la... ¿Quién irriga el riñón? ¿De dónde viene la arteria renal? La aorta. ¿Y la aorta? La aorta ascendente do coração. Del corazón, ¿eh? No era Tronco, aorta. Aí já lembro do filtro. ¿Y de dónde viene el corazón? Un resumen de lo que es irrigación renal. ¿Ok? Aorta, la arteria renal va a entrar en el riñón, dando ramas que se conocen como arterias
volver a la pirámide, ¿sí? Formando la arteria arqueada, hace un arco, así, ¿no? Por eso arqueado, ¿sí? Envuelve. Y la arteria arqueada va a empezar a dar ramas menores para la corteza, ¿sí? Y empieza a dar una rama que se conoce como interlobular. ¿Por qué se llama interlobular? Porque ya existe un lóbulo, pero también existe el lobulillo en el riñón. Y vamos a ver la diferencia después, ¿sí? El lobulillo es una unidad menor, ¿sí? Luego de la arteria interlobular va a partir la arteriola deferente. Arteriola, recuerden arteriola. Hasta aquí tenemos túnica íntima, túnica media, túnica adventicia. Hasta arteriola. ¿Qué viene después de la arteriola? A nivel vascular. Capilares. Después de la arteriola vienen capilares, ¿sí? Y los capilares entran en el capacete formando lo que conocemos como glomero. Conjunto ahí, una bolsa, marañado de capilares, se conoce como glomero. Ese marañado de capilares tiene que volver a salir, formando la arteriola eferente. Vuelve a salir, ¿eh? O sea que llega el vaso, forma un marañado y sale otra vez como arteriola. ¿Para qué hace esa entrada? Para filtrar, ¿ok? Y vuelve a salir como arteriola diferente. Y ahí comienza su trayecto otra vez como capilares que envuelven a todos los tubos. Y esos capilares pues vuelven a salir y formar la vena que va a salir del riñón para depositar la sangre en la vena y llevarla al corazón. ¿Ok? Ese es el proceso del filtro. ¿Ok? Vamos a detenernos aquí en los pequeños vasos, hablando de la nefrona. Entonces, arteriola aferente, glomérulo, arteriola eferente. ¿Ok? Professor, tem tecido adiposo ali, né? Isso? ¿Eh? Essa amarelinha ali é tecido adiposo? Sí, es tejido adiposo. Peligro la nefrona, ¿no? Sí. La nefrona entonces es la unidad funcional y estructural del riñón y básicamente se forma por dos cosas, dos componentes importantes. ¿Sí? La nefrona tiene básicamente dos componentes. ¿Sí? El primer componente es la cabeza, que se conoce como corpúsculo. Y el segundo componente son los tubos renales. ¿Okay? Dos partes. El corpúsculo es el capacete que nosotros vimos, que tiene dos partes. Una estructura que se conoce como cápsula de Bowman. Y el otro componente es el glomero. ¿Okay? Cápsula de Bowman y glomero. ¿Sí? La cápsula es un capacete que está formado por dos partes. ¿Sí? Tiene una hoja más externa, ¿sí? Y tiene una hoja más interna. ¿Ok? El capacete tiene dos partes, entonces, ¿sí? El capacete envuelve a quién? A la arteriola que ingresa aferente, que viene después de la arteriola aferente, glomero, que son los capilares, ¿no? Como un espagueti aquí, y luego vuelve a salir como arteriola eferente. ¿Ok? ¿Quién hace contacto entonces con el glomero? La hoja interna. ¿Sí? La hoja interna. Entonces tenemos una hoja parietal y una hoja visceral.
visceral. ¿Ok? La hoja parietal es la que está afuera. ¿Y cómo está formada la hoja parietal? Está formado por epitelio de tipo plano, simple. Epitelio plano simple, hoja parietal. Solamente barrera protección. Y la hoja visceral hace contacto directo con el glomérulo. Y aquí no hay un tipo de epitelio también, pero formado por células especiales, que se conocen como podocitos. ¿Ok? Esa es la hoja visceral que vemos aquí. ¿Ok? Aquí tenemos a los podocitos. No puedo decir nada. Entre la hoja parietal y la hoja visceral existe un espacio aquí, miren. Este espacio, ¿no? Este espacio se conoce como espacio urinario, o también llamado espacio de la cápsula de Bowman, o sea, espacio de Bowman. Espacio urinario y espacio de Bowman. ¿Por qué les parece que se va a llamar espacio urinario? Essa Marciana Aurina. Porque ahí comienza la orina. Ahí comienza. ¿Ok? Espacio urinario es espacio de Bowman. ¿Sí? ¿Está? Muy bien. Ahora, ¿qué es el glomérulo? Manejado de capilares. ¿Qué tipo de capilares necesitamos aquí? Teníamos tres tipos de capilares: continuos, fenestrados y sinusoides discontinuos. ¿Puede ser continuo? ¿Por qué no puede ser continuo? Porque ahí no va a tener buraco por acá. Puede ser sinusoide. Es muy grande. Y si es muy grande, ¿qué va a salir? Va a atravesar todo. Va a caer células, el linfocito, va a caer todo. Todo está un buraco grande, ¿no? Entonces tiene que ser un buraco más pequeño. ¿Cuál de ellos? Capilares tipo fenestrado. ¿Cuál es la característica del capilar fenestrado? Muy bien, la lámina va a ser continua y el endotelio tiene buraco, espacio, ¿no? Entonces, la sangre pasa por aquí y luego pinga entre los buracos. Pinga. Si tiene buracos más grandes, va a caer células. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? Entonces, repasando. La primera parte de la nefrona se conoce como corpúsculo y tiene dos partes. Una cápsula de Bowman, y un glomérulo. Que la cápsula de Bowman está formada por una hoja parietal externa y una hoja visceral formada por podocitos. Entre la hoja parietal y visceral, el espacio urinario. ¿Ok? El segundo componente del corpúsculo es el glomérulo, que es un enmarañado de capilares de tipo fenestrados. ¿Ok? Capilares de tipo fenestrados. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? Muy bien. Professor, e aí a absorção? Aí vai pingar esse sangue, é isso? Sí, vamos a seguir E ahora. aí a absorção então? Vamos a seguir. Entonces, esta es la primera parte de la nefrona. ¿Cuál es la segunda parte de la nefrona? En los tubos. O sea que aquí cayó la orina, el primer filtrado ocurre aquí, ¿ok? Y el segundo filtrado va a ocurrir en los
Vários ciclos. tubos. Siguen aquí los tubos que tienen varias partes. ¿Sí? Tienen varias partes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces tiene varias partes los tubos. En resumen, vamos a dividir los tubos para recordar en tres partes. Todos los tubos que continúan a la nefrona tienen tres partes. Un tubo que es una zona contorneada. ¿Qué es contorneado? Que tem um contorno. Contorno, ¿eh? Como serpentia, ¿eh? Tiene una zona que no es contorneado, que es recto. Y hay una zona que une a los dos, que es un asa, y se conoce como asa de Henle. ¿Ok? Entonces tenemos tubos que son contorneados, tubos que son rectos, y hay un asa que une a los dos, que se conoce como asa de Henle. Ahora, cada parte que tenemos aquí tiene dos partes. Cada parte tiene dos partes. ¿Ok? El tubo contorneado tiene una zona que es proximal y una zona que es distal. ¿Ok? Una zona proximal y una zona distal. Los tubos rectos tienen una zona proximal y tienen una zona distal. ¿Ok? Y el asa, cualquier asa, un asa es una estructura que cuelga así, ¿no? Es un asa, algo que cuelga, es un asa, ¿sí? Y el asa siempre tiene una zona que baja y una zona que sube. Entonces tiene una zona descendente y tiene una zona Ascendente. ascendente. Entonces ahí tenemos el resumen de los tubos. Todos los tubos tienen zona contorneada, que pica más próximo a la cabeza y más distal. Tiene una zona recta que pica próximo y una zona recta que pica distante. Y los dos tienen un asa, que tiene dos partes también, descendente, ascendente. ¿Preguntas? ¿No? Ahí tenemos lo que es la nefrona en general. ¿Sí? Por eso está formada la nefrona. La nefrona, por aquí, entonces, pasa la orina, recorre, ya está todo formado en la orina y tiene que caer en un tubo mayor. Es un tubo que conecta y se conoce como tubo colector. ¿Ok? Entonces, una nefrona termina en el tubo colector, otra nefrona en el mismo tubo colector, otra nefrona en el mismo. ¿Sí? Varias nefronas liberan su producto en el tubo colector. ¿El tubo colector hace parte de la nefrona? ¿Sí o no? No, porque ella es el tubo que recoge de muchas nefronas. ¿Está? Ahora, el tubo colector se une a la nefrona por un tubo que conecta. ¿Cómo se va a llamar ese tubo entonces? Conector. ¿Sí? El tubo que conecta se conoce como conector. O sea, el tubo conector se comunica con la nefrona a través del tubo conector. ¿El tubo conector hace parte de la nefrona? Sí. Ese sí, hasta ahí es nefrona, ¿ok? Hasta el tubo conector. No confundan. Conector, conecta. Colector, colector. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un tubo más, que es el tubo conector, que también hace parte de la región tubular de la nefrona. Profesor, colector. ¿Eh? ¿Me puedes explicar? Porque conector sí,
nefrona não faz parte do tubo coletor. No, o sea, al revés sería mejor. El tubo colector no hace parte de la nefrona. E o tubo coletor faz parte do nefrona. O conector, perdão. Conector sí, conector no. Colecta de muchas nefronas, no faz parte. Conecta sí. Conecta sim. Diferença. Depois tá valendo 4 pontos no final. ¿Qué? Valendo 4 pontos no final essa daí. Muy bien. Ahora, esto es nefrona, ¿sí? Termina aquí. No termina aquí todavía, ¿no? Vamos a hablar un poquito aquí entonces del corpúsculo, ¿sí? El corpúsculo, tenemos aquí entonces lo menos y la cápsula de Bowman, ¿sí? ¿Cómo ocurre el proceso de filtrado? ¿No? Vamos a pegar aquí un capilar, ¿sí? Vamos a pegar un capilar y ¿qué hay envuelta al capilar directamente? Están los podocitos. Directamente envolviendo el capilar están los podocitos. Aquí pegamos un capilar y vamos a analizar iceberg. Un capilar que tiene alrededor de él, tiene unas células, ¿sí? Que hacen como un epitelio también. Y estas células tienen unos brazos, ¿sí? Que se prolongan, ¿sí? Se prolongan por afuera. Esos brazos se conocen como pedícelos. Estos son los podocitos. Los podocitos tienen pedícelos. ¿Para qué sirven los pedícelos? Los pedícelos pueden ser brazos grandes, primarios, brazos de los brazos secundarios y brazos de los brazos de los brazos terciarios. ¿Ok? ¿Para qué sirven estos brazos aquí? ¿Cuál es su función? Suporte estrutural e metafórico. Ele funciona parecido com o artrocito na barreira hematológica. Puede ser, pero tiene una función más relevante a nivel de la función renal. Vamos a poner aquí que el capilar tiene buracos, estos son los buraquitos, ¿sí? Porque es fenestrado, ¿sí? ¿Qué puede pasar con un capilar fenestrado? ¿Qué puede atravesar con un capilar fenestrado? ¿Cuáles son las sustancias que puede atravesar? Células. ¿Puede atravesar eritrocitos? Não deveria. No puede, ¿no? Porque el buraco es muy pequeño, no atraviesa, ¿no? Célula no pasa. Por ejemplo, ¿qué es lo que puede pasar? Sales, sodio, potasio, magnesio, calcio, glucosa, aminoácidos, proteínas. Pequeñas pueden pasar, ¿sí? Y la sangre corre por aquí y puede caer en todo. Entonces, ¿qué es lo que hacen los podocitos con los pedícelos? Dan como una tapa, como una peneira más, que va a envolver al capilar. Entonces, la sangre va a pingar a través de la peneira. El buraco de la peneira es el espacio que está entre los pedícelos, aquí. Este espacio se conoce como ranura. ¿Están ahora ya? Sexto ya, ya está con ritmo de sextar. Sexto mismo, ¿no? Entonces, tenemos a los podocitos
una penilla aquí. Entre los pedícelos vamos a tener un espacio que se conoce como ranura de filtración. Ese espacio es el sitio donde va a pingar la sangre. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la sangre está pasando por aquí, ¿no? Pasa por aquí y pinga, pinga, pinga. ¿Cuál es el espacio? Ranura de filtración. ¿Por qué va a pasar si es que no tenemos podocitos? ¿Qué va a acontecer? Si no hay podocitos. No vai filtrar. Mas essas grandes. No hay filtración. Muy bien. Entonces, ¿qué si no hay filtración? Vai passar tudo direto. Pasan muchas cosas. Todo tóxico. Proteína. Puede caer y va a salir con proteínas, todo lo que puede pasar. Va a caer hemácias si no tiene podocitos. No. ¿Por qué? Si no tiene podocitos, mismo si hemácia no consigue atravesar con el buraco. Ahora, si yo no tengo podocito, las cosas que consiguen atravesar el capilar, lo que pasan, van a pasar sin más de lo que debería de pasar. ¿Ok? ¿Está? Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, me hago un estudio de si orina, y falta hemácias na orina? Hablando a nivel de la nefrona, ¿dónde está el problema? No capilar. El problema está en un capilar, porque los espacios están mayores. ¿Ok? El problema es capilar, está abierto. ¿Por qué puede abrirse? Inflamación, por ejemplo. Proceso inflamatorio que aumenta o hace un distanciamiento del epitelio. No, eso ya puede acompañar el proceso inflamatorio, pero no directamente. No. Ahora, si yo no tengo podocitos, pero el epitelio de la capilar está bien, ¿cierto? Tranquilo. ¿Qué es lo que yo voy a ver en la orina? ¿Qué es lo que va a salir en el estudio de orina? Si usted tiene alteración de los podocitos, proteína en la orina, proteinuria, va a tener mucha proteinuria. No va a tener sangre, pero puede haber proteinuria, por ejemplo. O va a caer muchas otras sustancias que no deberían de sodio, calcio, que no deberían de salir. ¿Ok? Entonces es importante eso, porque después nos va a ayudar a la clínica, ¿no? Existen enfermedades que afectan los podocitos, que inflaman y abren la barrera más. Y existen enfermedades que inflaman directamente al capilar. Por ejemplo, enfermedades inflamatorias de la garganta, por ejemplo, pincha de Streptococcus, Staphylococcus, que pueden dar por una infección viral, puede parar el riñón. ¿Cuánto? Por ejemplo, enfermedades de diabetes, por ejemplo, diabetes en un estadio avanzado, ¿cuál va a afectar? Principalmente a los capilares. ¿Por qué? Porque la glucosa afecta directamente al capilar, puede dañar el capilar. ¿Sí? Então, isso é uma carência de vitamina, não só de vitamina C. Porque estava perdendo muita vitamina, né? Então, estava gerando uma carência nutricional no organismo, pode ser? Ou não? Claro, también puede haber A pérdida. vitamina D, por exemplo, também. Eso ya es como consecuencia de todo el proceso. Exactamente, ¿sí? Por ejemplo, ahí está bien. Enfermedades que pueden estar relacionadas a falla del riñón. ¿Qué va a tener una persona que tiene falla del riñón? Anemia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el riñón? Produce eritropoyetina. Puede tener qué cosa? ¿Qué síntomas más puede tener? Alteración de la presión, porque él produce renina. Puede tener alteración de la presión arterial. Una persona que tiene una enfermedad renal puede tener alteración de la vitamina D también. ¿Sí? Entonces, un paciente renal es un paciente complejo. Paciente que tiene insuficiencia renal crónica, paciente que tiene su carpeta así, un montón de patología.
puede afectar acá el riñón. E depressão também, né? Nesse caso. Depressão também, né? Os hormônios. Claro, por la vitamina D. Tipo isso já beberam água hoje? Ya vieron agua hoy, ¿no? La pregunta: ¿cuántos litros de agua debe tomar una persona? Aquela conta lá. Você vai dando peso, né? Depende del peso. El hombre por lo menos dice la ciencia, en términos de longevidad, por lo menos 3 litros de agua por día. Pero menos. El hombre, ¿no? Porque el hombre tiene más proceso metabólico que la mujer. A queda no rim seria um excesso e os pacientes conseguem recuperar? Calcitando. El exceso depende del tipo de piedra. Existen varios tipos de piedra, pero normalmente lo que más se da es de calcio. ¿Sí? Y lo que causa es que se acumula calcio porque no se elimina Mas aí y seria. se quedan los tubos. Y ahí terminan precipitando, formando cristales de calcio. ¿Sí? Prof, os podocitos, quando já não está mais funcionando, é que precisa fazer hemodiálise? No, todavía no. Todavía no. Para fazer hemodiálise é quando está com os problemas de podocito? Los dos, básicamente. Cuando ya no filtra más, necesitamos hacer ahí hemodiálisis para hacer E é um exame de creatinina que para saber. ayuda, sí, fines de creatinina, pero en realidad la tasa de filtrado, TFG, es el que me va a determinar si necesita o no hemodiálisis. Tasa de filtrado molecular, es una unidad de medida que se utiliza para medir. E aí precisa de fazer reprodução de eritropoetina? Depende del tipo de si el paciente tiene déficit, sí. Normalmente hacen cuando un paciente renal crónico, sí. Cuando la nefrona falla, ese epitelio ya no consigue hacer el proceso de secreción y reabsorción. ¿Ok? Entonces, ¿por qué la persona que tiene una falla renal no puede tomar mucha agua? Porque no se va a formar orina y ese líquido va a terminar extravasando a los sitios donde hay vasos sanguíneos, va a terminar saliendo. ¿Por qué? Porque ya no puede pasar a la persona. Por ejemplo, a ver, el proceso de filtrado ocurre de la siguiente manera: la sangre viene aquí, pasa por aquí. ¿Qué tenemos aquí? Capilares que tienen buracos. La sangre pinga, ¿sí? Pinga por un proceso aquí, pinga a través de los podocitos en la ranura de filtración. Y aquí va a pingar en el espacio que se conoce como espacio urinario. Si yo bloqueo esta parte, el buraco, ¿sí? Los podocitos, por ejemplo, si bloqueo, no tengo pingar nada. Y la sangre va a seguir. ¿Ok? ¿Qué pasa si cuando usted, por ejemplo, en el colador, en una peneira, si la peneira tiene muchas cosas sucias, no pasa más? ¿Sí? Si yo pongo a los podocitos, le inflamo o se quedan inflamadas o hay cosas sucias, traba la peneira. ¿Y qué va a pasar con la sangre? La sangre continúa y no pinga. Y si no pinga, no hay orina. Y el proceso va a lo contrario, por ejemplo, cuando hay infección. Los podocitos se pueden inflamar, abrir más y pasa de más. Pasa de más. Normalmente en un paciente renal crónico, los podocitos aquí ocurre un fechamiento y lo pasa a la sangre. Es una de las formas que se puede dar una alteración renal, ¿no? Aí também tem artigos, tem livros que dizem que as pessoas precisam tomar de 1 a 2 litros por ano. O professor acabou de falar 3. Eu assisti um vídeo, a
ética já dizia que esquecêssemos essa regra de 1, 2 ou 3 litros e se basearmos na coloração da urina. Conclusão, que é mais próximo do certo. Eso es un parámetro, ¿eh? La coloración de orina es un parámetro. Si vos mirás, tu orina tiene que tener un color más o menos amarillento claro. ¿Sí? Otro parámetro puede ser lo siguiente. Vos, para saber si tenés necesidad de agua, no tenés que tener sed, tenés que tener sed. Si vos tenés sed, es porque vos estás deshidratado. ¿Sí? Eso es 3 litros, ¿por qué? 3 litros es para la longevidad, eso es lo que dice la ciencia. ¿Sí? El hombre que quiere mantener una longevidad, en términos de longevidad, por lo menos 3 litros de agua. En términos así simples, dos cosas, ¿no? Por lo menos hay que tomar agua y no tener sed. Si ustedes tienen sed, porque están deshidratados. ¿Sí? El agua también, vos tomar ya 2 litros de agua ahora para cumplir ya. No es más fácil. ¿Por qué? Porque el cuerpo solo va a dejar aquello que necesita en el momento. Por eso el agua, para que sea eficiente, debe de tomarse poquito. Porque tu cuerpo va a absorber solamente lo que vos le das. ¿Sí? No vayan a tomar para 2 litros de agua a la mañana así rápido, porque tu cuerpo no va a absorber, tu cuerpo va a eliminar. ¿Sí? ¿Está? Tienen sed, están deshidratados. Y tomar agua. Y otro parámetro importante, irte en el baño y ver si tu orina está muy oscura, está muy deshidratada. La orina tiene que ser más o menos poquito de amarillo. Ahora, ¿cómo? Si yo tengo entonces una orina que dice, una orina simple, proteínas marcadamente, el problema puede estar aquí, en los podocitos que hacen parte de la hoja visceral. Aquí pinga, entonces no se olviden, el proceso de filtro ocurre por lo siguiente: viene la sangre, encuentra un buraco, pinga. ¿Dónde pinga? Pinga del espacio que hay aquí entre la hoja parietal y la hoja visceral. No se olviden que aquí nosotros tenemos la hoja parietal con el epitelio plano, sí, y la sangre va a pingar aquí, el plasma en realidad pinga, y eso ya se vuelve como orina, por eso se conoce ese espacio como espacio urinario o espacio de Bowel. ¿Ok? ¿Está? Hoja visceral, hoja parietal, en la cápsula de Bowel. Muy bien, ahora sí tengo un concepto importante. Entonces aquí hay una ranura de filtración. ¿Sí? Esta ranura está fechada por proteínas. Una de las proteínas importantes que se encuentra aquí es la nefrina. Discúlpenme aquí, no sé por qué escribo así. Nefrina. ¿Está? Una proteína importante que cierra aquí. Es un marcador muy importante a la hora de evaluar función renal también. ¿Sí? Si está cayendo nefrina, está cayendo parte del podocito. ¿Está? La que une. Ahora bien, existe una pared que tiene que atravesar la sangre para pingar. El buraco por donde sale es la ranura. Pero existe una pared que tiene que atravesar la sangre. Esa pared se forma por estos mismos componentes, por las paredes de los dos componentes. ¿Cuál es la pared del capilar? La pared del capilar es endotelio. ¿Sí? El endotelio viene debajo de él membrana basal. Y el podocito también tiene una membrana basal. Entonces
una membrana basal junta, os dois, del capilar y del podocito. ¿Okay? Y el tercer componente ¿qué son estas tres cosas? Estas tres cosas forman lo que conocemos como barrera de filtración o membrana de filtración. E é duas membranas, isso, professor? São duas membranas, né? Ou é uma só? Uma membrana do ciclo é uma membrana só. Esta es toda una membrana, donde los componentes son endotelio, membrana basal, conjunta, junta, con endotelio y del podocito. Y el tercer componente es el podocito. Estos tres componentes forman la membrana, la pared, por donde tiene que pasar la sangre, plasma, que luego vira orina. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No? ¿Qué pasa después? Esto era aquí, ¿no? Esto era aquí en el corpúsculo. El corpúsculo tiene una zona donde entra. Esta zona donde entran los vasos se conoce como polo vascular. Y el polo por donde sigue la orina se conoce como polo urinario. ¿Okay? Polo norte, polo sur. Polo norte, polo sur. Polo urinario sale la orina, polo vascular entra en los vasos. ¿Sí? Luego, el polo urinario se continúa con los tubos. Ahí comenzamos nuestra travesía de los tubos. Primero tenemos los tubos contorneados, proximal, que significa próximo al corpúsculo. Luego del tubo contorneado proximal viene una zona recta, ¿sí? Y es recta proximal o distal. Proximal, porque es la primera. Después viene una zona que se cuelga, zona fina, que se conoce como asa de Genil. Y luego volvemos a comenzar recto, pero en este caso ya distal. Y después contorneado, proximal o distal. Distal. Y después el contorneado distal. ¿Cuál es el que conecta al túbulo conector? Conector, aquí. Conector. Y ahí desemboca la orina, en el colector. ¿Ok? Esto es la respuesta, ¿no? Por urinario, entonces aquí va a seguir la orina. Tenemos que empezar nuestro segundo proceso de filtro. Primer filtro ya ocurrió aquí. Ahora vamos a el segundo filtro. ¿Sí? La orina va a seguir su trayecto para continuar con su segundo filtro. La orina viene por aquí. Ahora, cayó muchas cosas que no tenían que caer. Por ejemplo, cayó mucha glucosa, aminoácidos, sodio, urea, etc. Tiene que volver a la sangre, porque si no, va a ser un problema, ¿no? Para que puedan volver a la sangre, ellos van a atravesar por los tubos aquí. Va a empezar la travesía, ¿no? Y estos tubos van a tener epitelio capaz de realizar absorción. Un epitelio de tipo cúbico, simple, que tiene microvellosidades. ¿Sí? Microvellosidades para la absorción. ¿Sí? Alrededor de los tubos, nosotros vamos a tener
absorber. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, vamos a poner que cayó mucha glucosa. Imagina si cae toda la glucosa en la orina. Las células no van a tener alimento. Entonces, ¿qué hacen las células cúbicas? Reabsorben, pegan glucosa y botan un capilar. ¿Cómo se conoce este proceso? Reabsorción. ¿Sí? Reabsorción. Entonces, ¿qué es el proceso de reabsorción? ¿De dónde a dónde va el proceso de reabsorción? Desde los tubos hacia la sangre, hacia el capilar. Reabsorber significa, esto es el capilar, nosotros somos los vasos sanguíneos aquí, que esta zona es el vaso sanguíneo, fora es el tubo. ¿Y qué hace el tubo? Pega y vuelve a meter en la sangre. Eso es reabsorción. ¿Sí? Y el proceso contrario de pegar y sacar hacia los tubos se conoce como secreción. ¿Ok? Entonces, reabsorción desde los tubos hacia la sangre. Secreción contraria. ¿Ok? Todos los tubos van a reabsorber, pero reabsorben sustancias distintas. Reabsorben sustancias distintas. Por eso, tan complejo. Contorneado, recto, asa, etc. Porque cada parte tiene la capacidad de reabsorber cosas distintas. La mayor parte de la reabsorción, o sea, pegar tus tubos y botar nuevamente los capilares, ocurre en la parte próxima. La mayor parte de la reabsorción aquí. ¿Por qué? Porque lo que salimos, que no sea que salir, rápido tiene que volver a entrar. Y eso ocurre aquí. Por eso en esta zona las células tienen mayor cantidad de microvellosidades, a diferencia de la parte distal, donde tengo menos microvellosidades. ¿Ok? ¿Está? Todos los tubos, ¿cuál es el interior de los tubos? Cúbico sí, ¿no? Cilíndrico bajo. ¿Sí? En realidad no es ni tan cúbico ni tan cilíndrico, por eso está en un medio, cilíndrico bajo. Cúbico sí. Así es, Cílio. Todos tienen el epitelio cúbico, excepto el asa de Henle, donde es la parte más fina que tiene el epitelio plano, sí. También tiene microvellosidades que permiten absorber. ¿Ok? Asa de Henle. El asa tiene una zona descendente y una zona ascendente. ¿Ok? Plano sí. Muy bien, vamos a integrar.